El virus de la inmunodeficiencia humana no es un ser vivo en sentido estricto. Antes de introducirse en el cuerpo de su huésped, no está más vivo que una piedra o una roca. Es solo una masa de instrucciones genéticas cubiertas por proteína y 150 veces más pequeño que los glóbulos blancos a los que ataca. Tras penetrar, se multiplica hasta que la célula explota y muere. Esto se repite durante años. Célula a célula, el virus destruye el sistema inmune de su portador. Sin tratamiento, la persona irá enfermando con una serie de infecciones cada vez más graves e infrecuentes que acabarán siendo fatales. Eso es el SIDA. Desde un principio los científicos buscarían el origen del virus. Costaría más de una década de investigación descubrir que había evolucionado a partir de un virus de los simios o del chimpancé en algún lugar del centro de África. En la zona central de África hay gente que desciende de tribus de cazadores y muchas de esas tribus aún cazan mucho, especialmente en esas áreas remotas. Creo que en ese proceso de caza, los cazadores se tropezaron con primates, especialmente con chimpancés. Y quizá otros monos que portaban virus propios de los simios. Cazar y descuartizar a un chimpancé implicaría casi con certeza un contacto de sangre con sangre. Se tropezaron con esos virus, especialmente al preparar la carne, y se infectarían periódicamente. Y aquello estaba ocurriendo probablemente en varios lugares del África Central. No con gran frecuencia, pero sí periódicamente. Y a menudo el problema se extinguiría con la muerte del cazador. Quizá lo transmitiese a una o dos personas, pero había pocos sitios donde pudiese perpetuarse a este ritmo tan bajo propio de los poblados. Al principio, el sistema inmunitario humano contraatacaría al virus del chimpancé. Pero con cada contagio, el virus se replicaría, se adaptaría y evolucionaría, y finalmente una de esas mutaciones tendría éxito. No hay duda de que el VIH vino de los chimpancés. De hecho, ahora conocemos bastantes ejemplos de lo que llamamos transmisión cruzada entre especies, entre chimpancés y humanos. Se trata tan solo de que uno de esos casos se disparó más que ningún otro. George Shaw es un científico que ha estudiado los orígenes evolutivos del VIH. Existe un evidente árbol genealógico de la familia de virus llamados retrovirus. Y en esa familia hay virus que infectan a los humanos, a los monos y a los chimpancés, agrupados en una subfamilia a la que denominamos virus de inmunodeficiencia simia o humana. Comparando genéticamente los virus del chimpancé y el VIH, los científicos también fueron capaces de determinar cuán recientemente el virus de los simios había saltado la barrera entre especies hasta el ser humano. Los investigadores especializados en ese área sospecharon hace una década que el caso de transmisión que condujo a la aparición del VIH se produjo en torno a los años 30. Beatrice Hahn fue la científica que descubrió el origen animal del virus del SIDA. Le siguió la pista genéticamente hablando hasta sus orígenes, en una especie concreta de chimpancé. Se ignora qué tiene que ocurrir para que un virus de chimpancé recién transmitido se convierta en un patógeno de propagación epidémica. Algunas especulaciones mantenidas por la gente son muy razonables y tienen que ver con la biología básica de este virus tal como la entendemos hoy. Y esas especulaciones se refieren a un elevado cambio de pareja. Si esa persona con el virus del chimpancé entra en una población con promiscuidad sexual,
Lo que pasó en África es que África se urbanizó y que en vez de vivir en el campo, la gente, y en especial los varones, emigraron a centros urbanos para trabajar. Entonces, el hombre infectado que descuartizó al chimpancé entra en una gran ciudad africana, mantiene relaciones sexuales con una mujer, que a su vez tiene sexo con mucha otra gente, y la mujer se infecta, y miles de personas se infectan, y luego la cosa sigue y sigue. Y el virus se propaga, y cuando hay algo que amplifique su acción, se dispara. Durante el mismo periodo en que creemos que se produjo esta transmisión, hubo campañas de vacunación contra la viruela en el África Occidental y Central, en las cuales se inoculaba un brazo tras otro. Usar la misma aguja fue una forma no intencionada pero muy eficaz de transmitir ampliamente el virus. Tenía que haber algo que explicase una expansión repentina, y cuanto más se replicaba el virus, más cambios podían producirse y más podía adaptarse a cualquier nuevo entorno al que se enfrentase. Una muestra de plasma congelado mostró que la primera muerte por SIDA confirmada ocurrió en 1959, en el Congo. En los años 60 había ya gente muriendo de una enfermedad misteriosa en poblaciones del África Central. Es ya innegable que la epidemia que consideramos como la más importante pandemia que haya afectado al género humano en el pasado siglo surgió como consecuencia de un único caso de transmisión de un único chimpancé a un humano en la zona occidental del África Central. Pero de todos los enfoques en torno al virus, el gobierno aún tenía su fe puesta en la ciencia, en que la solución para el SIDA sería una vacuna. Pero eso demostró ser más difícil de lo que todos esperaban. Cuando llegó el VIH, la gente dijo, hagamos una vacuna para combatirlo. Eso fue lo primero. Margaret Heckler, al anunciar que Bob Gallo había descubierto el virus, dijo que tendríamos una vacuna en 2 años. No podía estar más equivocada. Pero no se equivocaba desde una perspectiva histórica de la virología, ya que en cuanto sabíamos que ciertos virus causaban enfermedades, normalmente podíamos desarrollar vacunas contra ellos. Empezaron a fracasar esfuerzos importantes para crear la vacuna utilizando métodos que habían funcionado en el pasado. Y nada de eso funcionaba porque el VIH había encontrado la forma de ocultar la mayor parte de su superficie detrás de una capa de azúcar. Los azúcares son autoconstituyentes del cuerpo y por tanto el sistema inmunológico busca cosas que le son extrañas. Las partes extrañas del VIH, que son las proteínas, están escondidas detrás de este azúcar. Nuestro cuerpo no es capaz de encontrar ninguna grieta en ese virus que podamos atacar y destruir. Es increíble el número de formas que ha encontrado el VIH para protegerse contra las defensas inmunológicas. Y por eso es lo que es. En 1985, justo 4 años después de ser diagnosticados los primeros casos de SIDA, el VIH ya había infectado al menos a 500.000 norteamericanos. El virus se movió rápidamente infectando a más de 2 millones de personas en todo el mundo. En el Instituto Nacional contra el Cáncer, los científicos buscaban drogas que pudieran frenar o curar la enfermedad. Empezaron probando compuestos que ya habían sido desarrollados para otras enfermedades. Y así se descubrió la primera droga efectiva contra el VIH, aislando compuestos tales como el AZT. El AZT era una droga contra el cáncer desarrollada en los años 50 que producía una respuesta inesperada. Los pacientes que la tomaban comenzaban a sentirse mejor. Su sistema inmunitario se regeneraba. Lo que hace el AZT es bloquear la capacidad que tiene el virus de reconstruirse a sí mismo.
Esto fue un descubrimiento sorprendente que se produjo rápidamente y avanzó muy rápido. Tras esto comenzó el desarrollo de medicamentos contra el SIDA. Bobby, una enfermera que había sido infectada con VIH por una transfusión de sangre, fue una de las muchas personas que experimentaron una importante mejoría. I've put on quite a bit of weight. How much have you gained? I've gained, well, today I'm 50.3 kilograms, which I've never weighed that in my life before. How about your fevers? Any I problems? haven't had Los any doctores fevers les at all. previnieron sobre efectos secundarios I tóxicos, previously pero did era that. la I do. primera I don't esperanza care que what anybody tenían. else says. It's the drug. El AZT había sido desarrollado con fondos públicos y su fórmula era de dominio público. Pero cuando la compañía farmacéutica Burroughs Wellcome obtuvo resultados prometedores en unos primeros ensayos, el gobierno le concedió la patente. La compañía tuvo el descaro de ponerle el precio más elevado de cualquier producto farmacéutico en toda la historia, 8.000 euros al año, que obviamente estaba fuera del alcance de la mayoría de la gente que lo necesitaba. Pacientes como Patrick, empobrecidos por la enfermedad, no podían pagarse ningún seguro médico. You can't work, you're very ill. What are you supposed to do? My medical bill for last year was $125,000. A menudo débiles y desorientados, los pacientes de SIDA también tenían que luchar contra la burocracia para que se les reconociera la invalidez y tener acceso a la asistencia médica del Estado. Para protestar por el excesivo precio del AZT, un grupo activista contra el SIDA denominado ACT UP se enfrentó a Burroughs Wellcome. Nos reunimos con el jefe de investigación, el señor AZT David Berry, que se enfrentó a nosotros diciéndonos: deberían estar contentos de que le pongamos ese precio. Eso nos permitirá investigar más sobre el SIDA. Somos la única compañía que ha sacado la droga. Deberían apreciar lo que hemos hecho. Así que nos encontramos con un muro de ladrillo. Y empleamos formas tradicionales de presión. Nos manifestamos en Wall Street y paralizamos la bolsa de Nueva York. Y a los 3 días de esa manifestación bajaron el precio. Ese fue el principio del activismo para el tratamiento del SIDA, algo que no existía antes. En otras enfermedades, los enfermos afectados no se enfrentan tan decididamente con la comunidad médica, la industria farmacéutica y la administración pública. ACT UP quería acelerar el proceso de aprobación de nuevas drogas. Una de nuestras grandes manifestaciones fue ante la FDA. Había más de 1000 manifestantes, casi todos personas seropositivas, exigiendo ser escuchadas. I know that there are drugs out there that can save my life, and I want to know why they're not being tested more quickly. Seize control! Seize control! Seize control! Empecé a ir más allá de la retórica, el teatro de las manifestaciones y las bombas de humo, y comencé a escuchar lo que decían. Así que invité a un grupo de ellos a mi sala de reuniones y pasamos un par de horas hablando sobre sus preocupaciones. Y de nuevo aquello confirmó lo que yo pensaba, que la mayoría de sus inquietudes eran totalmente válidas. Su mayor preocupación era tener acceso a las nuevas drogas experimentales. La FDA, o Administración Farmacéutica Federal, acordó que aunque aún estuvieran realizando ensayos con las drogas, podían permitir que otros pacientes de SIDA las probasen también. They have tried virtually everything, and everything is failing them, and they are at the point now where they are trying this as literally it is their last resort. The doctor wanted to see what's happening with me. Pero al final la mayoría de las drogas experimentales fallaron. Doesn't really see much difference. It's still difficult. And it's scary. You know, I'm pretty scared. Y el AZT no era la cura que parecía ser al principio. El virus no estaba totalmente derrotado.
Y mientras el virus pudiera seguir reproduciéndose o creciendo, rechazando el medicamento y creando resistencias, esa droga ya no funcionaba. El virus había conseguido adaptarse. Pero el AZT seguía siendo un descubrimiento y los investigadores tenían la esperanza de que, combinado con otras drogas, podría tener efecto sobre el virus. Pero eso estaba muy lejos. Cuando descubrimos que el virus desarrollaba rápidamente una resistencia, pudimos ver la decepción y la rabia en algunos de nuestros pacientes, porque habían conseguido algo y de repente se lo quitaban. Y teníamos que trabajar juntos para decirles que esa no era la respuesta, que no era la cura. Eso no significaba que dejaríamos de buscar la cura, pero fue un paso crítico. Another day has gone.